10 de febrero de 1993. Neverland Ranch, California. 90 millones de personas en todo el mundo encienden sus televisores al mismo tiempo para ver algo que nadie había visto en 14 años. Michael Jackson hablando en público. Y en un momento de esa entrevista, el hombre más famoso del planeta se quiebra. Se le llenan los ojos de lágrimas. La voz le tiembla, y dice con la cámara de Oprah Winfrey directamente frente a su cara: cuando él venía a verme, me ponía enfermo. Empezaba a vomitar, estaba hablando de su padre. Y ese fue apenas el primer capítulo de una historia que Jackson no terminaría de contar hasta 10 años después, en otra entrevista, ante otras cámaras, donde finalmente diría lo que todos intuían, pero nadie había escuchado de su propia boca con ese nivel de detalle. Para entender lo que Michael Jackson reveló sobre Joe Jackson ante las cámaras del mundo, hay que entender primero de dónde venía ese hombre al que tenía tanto miedo. Joe Jackson nació en 1928 en Fountain Hill, Arkansas. Era guitarrista, soñaba con ser músico. La vida real lo llevó a las acerías de Gary, Indiana, a trabajar turnos nocturnos para sostener a Catherine y a sus 9 hijos vivos en una casa de 2 habitaciones en una ciudad industrial donde el horizonte era humo y acero. Gary, Indiana, en los años 50 y 60, era un lugar donde los sueños rotos de los padres se transferían directamente a los hijos. Joe tenía talento que nadie había reconocido, y cuando descubrió que sus propios hijos tenían algo que él nunca había tenido, tomó una decisión que definiría el resto de sus vidas y la de Michael en particular, los convertiría en lo que él no había podido ser. Sin importar el costo, los ensayos comenzaron cuando los hijos mayores eran adolescentes, 5 horas diarias, según múltiples testimonios. Primero Jackie, Tito y Jermaine, luego Marlon, y finalmente Michael, que se unió al grupo a los 8 años. Michael tenía una habilidad que ninguno de sus hermanos poseía, podía imitar lo que veía casi de inmediato. Escuchaba una canción una vez y la reproducía. Observaba un movimiento de James Brown en televisión y lo ejecutaba con precisión en el ensayo siguiente. Joe lo vio. Y desde ese momento, según todos los relatos disponibles de las propias palabras de Michael, el foco de esa presión se trasladó directamente sobre él. Los ensayos, según describió Michael en distintas entrevistas a lo largo de su vida, no eran sesiones de práctica, eran exámenes, y reprobar tenía consecuencias físicas. Joe Jackson supervisaba cada paso, cada nota, cada transición. Los hermanos describían que si te equivocabas podías esperar ser golpeado, a veces con un cinturón, a veces con una vara. No era una disciplina suave, era sistemática, era predecible en su brutalidad. El error convocaba el golpe, y esa ecuación se repetía ensayo tras ensayo hasta que los movimientos quedaban grabados en el cuerpo no por el amor al arte, sino por el miedo al dolor. Michael tenía 8 años cuando aprendió eso. Pero había algo más, algo que el propio Michael mencionaría repetidamente en distintos momentos de su vida pública, y que conectaría directamente con una de las decisiones más visibles de toda su existencia. Joe Jackson se burlaba del tamaño de la nariz de Michael, llamándolo Big Nose, nariz grande, un apodo que el propio Michael describiría como una herida que nunca cerró del todo. Un padre diciéndole a su hijo que su rostro era algo de lo que avergonzarse, que su cara era defectuosa, que había algo en él que necesitaba corrección. Michael tenía, según distintos biógrafos, entre 10 y 12 años cuando esas palabras comenzaron. Y décadas después,
Cuando los médicos forenses documentaron en su autopsia las cicatrices de múltiples cirugías en su nariz, detrás de sus orejas, alrededor de sus fosas nasales, la línea entre esas palabras de infancia y esas marcas en su cuerpo adulto se dibujó sola. El 10 de febrero de 1993, Michael Jackson fue al aire con Oprah Winfrey en lo que hasta 2024 seguía siendo la entrevista televisiva más vista en la historia de los Estados Unidos. Un promedio de 62 millones de espectadores la vieron en vivo según AC Nielsen, con una audiencia total de más de 90 millones en todo el mundo. Jackson llevaba 14 años sin dar entrevistas. Había evitado cuidadosamente cualquier contexto donde una cámara pudiera capturar algo con otro completamente, y ese día eligió hablar. Cuando Oprah le preguntó sobre su padre, el tono de la entrevista cambió de forma perceptible. Jackson no era confrontacional. No era un hombre que llegara a esa conversación con rabia preparada. Lo que apareció en su rostro fue otra cosa, una mezcla de dolor genuino y miedo residual que ningún entrenamiento actoral podría haber fabricado. «Amo a mi padre, pero no lo conozco», dijo. «A veces me enojo, no lo conozco como me gustaría conocerlo». Oprah le preguntó directamente, ¿su padre lo golpeó? Jackson dijo que sí. Oprah preguntó por qué Joe lo golpearía, y Jackson respondió, no sé si era su hijo predilecto o lo que fuera. Algunos podrían llamarlo disciplinario estricto o lo que sea, pero era muy estricto, muy duro. Solo una mirada te asustaba, y entonces dijo algo que detuvo la transmisión en seco. Dijo que cuando su padre venía a verlo, se ponía enfermo, que empezaba a vomitar. 90 millones de personas escucharon eso. El hombre que había llenado estadios en todos los continentes, el hombre cuyo nombre era reconocido en cada idioma del planeta, describía la llegada de su padre como un evento físicamente nauseabundo. No como recuerdo lejano, como algo que todavía le ocurría en el cuerpo. Y entonces añadió algo que Oprah describiría años después como el momento más revelador de toda esa entrevista. Mientras hablaba de su padre, Jackson interrumpió su propio relato para decir, «Por favor, no te enfades conmigo, Joseph, no papá, Joseph», con nombre y apellido, como si Joe Jackson pudiera estar escuchando desde algún lugar y el castigo todavía fuera posible. Oprah recordó ese instante con precisión en una reflexión posterior. Mira sus ojos cuando empieza a hablar de su padre. Sus ojos se desvían. Pero el 10 de febrero de 1993 fue solo el primero de esos momentos públicos. El que más datos entregó, el que más cicatrices mostró, vendría 10 años después. En mayo de 2002, el periodista británico Martin Bashir se acercó al equipo de Jackson con una propuesta: pasar tiempo con él, documentar su vida, dar al mundo una visión sin filtros del hombre detrás de la leyenda. Jackson aceptó. Durante 8 meses, Bashir lo siguió a Neverland, a Las Vegas, a Berlín, y el 3 de febrero de 2003, el documental Living with Michael Jackson se emitió primero en ETV en el Reino Unido y 3 días después en ABC en los Estados Unidos, introducido por Barbara Walters. En el Reino Unido lo vieron 15 millones de personas. En Estados Unidos, 38 millones vieron el especial de 2 horas en ABC. En ese documental, Bashir filmó a Jackson en Neverland viendo imágenes de archivo de los Jackson 5 de su infancia, y mientras las imágenes pasaban, Jackson comenzó a hablar. Y lo que dijo frente a esa cámara, en ese momento en particular,
fue lo más específico que jamás había dicho públicamente sobre lo que ocurría dentro de esa casa de Gary, Indiana, cuando nadie más estaba mirando. Jackson dijo que su padre los ensayaba con el cinturón en la mano y que si te perdías un paso, podías esperar lo que venía. Luego, en lugar de terminar la frase, hizo el sonido del golpe. No describió el dolor con palabras. Hizo el sonido. Ese sonido, grabado por las cámaras de Bashir, fue reproducido en medios de todo el mundo en las semanas siguientes. Fue ese sonido, más que cualquier descripción verbal, el que convenció a quienes todavía dudaban de que Michael Jackson no estaba exagerando ni construyendo una narrativa conveniente. En esa misma entrevista, Jackson dijo: «Estábamos aterrorizados de él, aterrorizados. No puedo explicarlo, no creo que él entienda hasta hoy lo asustados que estábamos». Y reveló un detalle que los biógrafos han señalado repetidamente como uno de los más precisos indicadores de la naturaleza de esa relación. Joe no les permitía llamarlo papá. Solo podían usar su nombre de pila. No había Daddy en esa casa. Había Joseph. Un padre que mantenía entre él y sus hijos la distancia de un jefe frente a sus empleados, incluso en las palabras. Las lágrimas de Jackson en ese documental no eran calculadas. Bashir, que había pasado 8 meses junto a él y que después de la muerte de Jackson diría públicamente que nunca vio nada incorrecto en él como persona, describió esos momentos como completamente espontáneos. Jackson no había planificado hablar de su padre ese día. Fue viendo esas imágenes de archivo cuando algo se abrió, y lo que salió no lo pudo contener. Lo que nadie discutió entonces y que el tiempo ha permitido analizar con más distancia es el efecto directo que esa crianza tuvo sobre cada decisión visible que Michael Jackson tomó en su vida adulta. La nariz que se reconstruyó múltiples veces. La necesidad compulsiva de rodearse de niños que, según él mismo explicó tanto a Oprah como a Bashir, era el intento de recuperar una infancia que nunca tuvo. En sus propias palabras a Oprah: «Recuerdo ir al estudio de grabación y había un parque al otro lado de la calle. Veía a todos los niños jugando y lloraba. Me ponía triste tener que ir a trabajar en lugar de jugar». Eso no era una anécdota. Era el núcleo de todo lo que vino después. Neverland no era una excentricidad. Era la infancia que Joe Jackson le robó, reconstruida con dinero adulto en una propiedad de miles de acres. Las montañas rusas, los animales exóticos, los juegos de arcade, el lago artificial, eran la versión magnificada de ese parque al otro lado de la calle que Michael veía desde una ventana del estudio de grabación cuando tenía 8 años y tenía que seguir trabajando. Joe Jackson, por su parte, nunca cedió completamente en su versión de los hechos. Reconoció haber usado el cinturón, pero negó que eso constituyera golpizas. Dijo que era disciplina. Señaló los resultados. Sus hijos eran los músicos más exitosos de su generación. Después de la muerte de Michael en 2009, Joe apareció en una conferencia de prensa y habló de su orgullo por el legado de su hijo. Pero hubo una cosa que no pudo negar. Michael lo había excluido de su testamento de 2002. No había mención, no había asignación. Después de toda una vida bajo ese techo, después de todos esos años, el hombre más rico del entretenimiento no le dejó a su padre ni un centavo. Ese testamento fue firmado el 7 de julio de 2002, 7 años antes de su muerte, lo cual significa que Michael Jackson tomó esa decisión en un momento en que su salud financiera todavía era sólida, cuando no había urgencia médica ni crisis inminente.
Fue una elección deliberada, firmada ante notario, con plena conciencia de lo que significaba. Para los que buscan en ese documento una declaración de odio, la historia es más compleja. Porque Jackson también dijo en múltiples ocasiones y ante múltiples cámaras que amaba a su padre, que lo perdonaba, que entendía que Joe había hecho lo que creía correcto, y al mismo tiempo su cuerpo decía que la sola presencia de ese hombre lo hacía vomitar. Esas dos cosas coexistían, y esa coexistencia, amor y terror en la misma frase, es posiblemente la descripción más honesta que existe sobre lo que significa crecer bajo un padre como Joe Jackson. Lo que ninguna entrevista, ningún documental y ningún testamento puede responder del todo es cuánto de Michael Jackson, el artista, el ser humano, el hombre que murió a los 50 años en esa habitación de Holmby Hills, fue construido por ese niño de Gary, Indiana, que miraba por la ventana del estudio de grabación un parque donde otros niños jugaban libremente. ¿Cuánto de su música fue amor genuino por el arte? ¿Y cuánto fue la única forma que encontró de gritar algo que no podía decirle directamente al hombre que le enseñó a tenerle miedo antes de enseñarle a cantar? La última pregunta que Oprah le hizo sobre su padre en esa entrevista de 1993 fue simple. ¿Lo ha perdonado? Jackson respondió que sí, que perdonaba. Y luego añadió algo más. Pero hay mucha basura y mucha suciedad que se escribe sobre mí que no es verdad. Son mentiras completas. Y esas son algunas de las cosas de las que quería hablar. Habló de las mentiras que otros contaban sobre él. Pero lo que ningún periodista le preguntó ese día es cuántos años le tomó aprender a contar, en voz alta, frente a una cámara, la verdad sobre su propia casa.